Bienvenidos a China en Foco. Mi nombre es Julián Bertogne. Muchas gracias por acompañarnos otro domingo. El régimen chino, o para que nos entendamos todos, la China de hoy y su gobierno, ya está presente en todos los rincones del mundo. Nos cansamos de verlo y de hablar sobre todas las formas en que opera y cómo consigue introducirse, anclarse y luego expandirse en todos los países con los que hace tratos. Tratos que en un principio son comerciales, luego culturales y cuando ya no hay vuelta atrás por el monto de las deudas y las trampas, esos tratos se vuelven espirituales. Podríamos decir, luego de tantos años estudiando el proceder del Partido Comunista Chino, tanto dentro de China como fuera, que el primer objetivo en mente del régimen chino es erosionar las libertades y encerrar a las personas en una realidad creada por los ideales comunistas. Pensémoslo. Para que los ideales comunistas tengan éxito, es decir, para que en una sociedad se inserte el comunismo, sí o sí hay que erosionar y terminar con sus libertades. De otra forma, la lucha de clases, el ateísmo, el materialismo ideológico y otras filosofías destructivas y antihumanas no podrían asentarse. En una tierra libre, despierta, valiente y con valores, no germina el comunismo. En 1949, cuando nadie veía lo que pasaba dentro de China, y el mundo estaba ocupado en reconstruirse después de la Segunda Guerra Mundial, el primer líder del PSC, Mao Zedong, no tuvo ningún impedimento en terminar con las libertades del pueblo chino de un día para otro. Tomó a un pueblo deprimido, aplastado y asustado y lo violó aún más. Y con la imposición de políticas forzadas que llevaron a la muerte de más de 70 millones de personas, lo cambió todo. La sociedad que sobrevivió a eso, ¿qué tipo de daño psicológico experimentó? ¿Cuán afectada quedó su memoria? Las barbaridades que ocurrieron durante los años de Mao traumaron a toda la población del país y la cambiaron para siempre. Y cuando pasó lo peor, el PSC se erigió como salvador y la única posibilidad de ordenar y dirigir a un país con tantos habitantes y tan maltratado por fuerzas invasoras. Así se instaló el comunismo en China luego de que tomara el poder. Pero fuera de China, ¿qué tiene que pasar para que el PSC escale sobre todas las democracias y se convierta en la primera potencia mundial? Si me dejan responder, yo diría que tiene que pasar lo mismo, pero de otra forma. Las libertades también tienen que eliminarse, pero no de un día para otro, porque así ninguno de nosotros, ni siquiera nuestros gobiernos, lo permitiríamos. Entonces, la única forma es hacerlo gradual. Tan gradual que incluso nos cueste darnos cuenta, hasta que ya sea demasiado tarde. Ese camino ya lo estamos transitando desde hace años, con leyes que no son iguales para todos y parecen favorecer a los criminales, con campañas masivas que nos deshumanizan, con una hipersexualización que nos vuelve objetos, un ambiente hiperconsumista que nos endeuda y atrapa constantemente nuestra atención, y abusos de todo tipo que atacan cualquier posibilidad de manifestación de lo sagrado. Dios ya no es sagrado, nuestra patria ya no es sagrada, y menos la familia y lo que sigue. En el mundo en que yo crecí, esto ya estaba en marcha, pero aún es posible encontrar estos ideales y valores en el arte clásico, en la literatura, música y pintura. Se puede aprender de ahí los ideales a los que tenemos que aspirar como seres humanos. Pero esa cultura tradicional también entró en un proceso gradual de eliminación. Si hoy no lo revertimos, estamos a solo metros de un punto de no retorno, del momento en que salgamos a la calle y nos demos cuenta de que ya no podemos encontrar los libros que buscamos ni quien los escriba, de que no podemos hablar de lo que sentimos, de que tenemos que ocultar nuestras decisiones y de que no podemos exponer cómo pensamos, al mismo tiempo que en la superficie nos esforzamos todo lo posible por no destacar, por adaptarnos a la corriente y mantener todo como está. ¿Para qué? Puede ser para protegernos, pero no para proteger algo que costó tantas vidas, sudor y lágrimas a nuestra historia occidental: la libertad. Esta libertad ganada por nuestros antepasados hoy nos está a punto de ser arrebatada mientras pensamos que la estamos defendiendo más que nunca. ¿Arrebatada solo por la cultura del Partido Comunista Chino? No, seguro que no. Pero el PSC y su expansión por el mundo es una de las mayores fuerzas activas en degradar nuestra cultura y los valores
que verdaderamente pueden perpetuarnos como seres humanos libres y capaces de construir tradiciones y sociedades que sepan resguardarnos y guiarnos en el camino de la vida, hacia Dios, hacia la verdad, hacia el bien, la esperanza y el cuidado mutuo. En este resumen semanal me gustaría que repasemos de qué forma el Partido Comunista Chino comenzó destruyendo la cultura milenaria de China y luego a su propio pueblo para mantenerlo atrapado sin permitirles retornar a sus raíces espirituales y libertades. Y después, cómo está exportando ese mismo proceder a otros países, en territorios donde su influencia se hizo mayor gracias al comercio y trampas de la deuda. Empecemos. Hacer este tipo de contenido requiere horas de investigación, análisis y seguimiento internacional permanente. Y justamente porque queremos mantener la independencia editorial de este proyecto, el apoyo de ustedes es fundamental. Si creen que China en Foco aporta una mirada distinta sobre lo que está pasando en China y en el mundo, pueden colaborar con una donación y hacer una gran diferencia para nosotros. Creo que todos ya sabemos que dentro de China el régimen chino lleva adelante campañas de persecución contra todo tipo de personas, como disidentes políticos, críticos y opositores y minorías religiosas, como en China son los cristianos, los musulmanes uigures y especialmente los practicantes de Falun Gong. Estas comunidades e individuos llevan años pidiendo ayuda a los gobiernos occidentales, prácticamente gritos de auxilio, pero a nuestros dirigentes llenos de sus propios problemas y a nosotros llenos de nuestros propios problemas nos cuesta mucho entenderlos y ponernos en su lugar porque vivimos en realidades completamente opuestas, alejadas, y sobre todo porque lo que les pasa a ellos nunca podría pasarnos a nosotros. Entonces, durante muchos años vimos estas persecuciones dentro de China como un problema interno del país. Sí, existe una persecución contra Falun Gong, es una campaña política y represiva desarrollada dentro de las fronteras del país contra un grupo espiritual cuyos practicantes en un momento fueron millones en China. Lo aprendimos, nos opusimos en palabras y lo archivamos. Y ahí quedó todo para nosotros, pero no para el régimen chino, porque el Partido Comunista Chino, que es el único partido de China y ahora quiere ser el único partido del mundo, ya no le alcanza con reprimir a su propio pueblo dentro de sus fronteras. Ahora tiene que ampliar esa persecución fuera de su territorio. Y esto ya lo tenemos enfrente. Y vamos perdidos si creemos que es otro caso para archivar. Pero para comprender lo que está pasando, vayamos unos años atrás. Falun Gong, también conocido como Falun Dafa, es una disciplina espiritual que enseña ejercicios de meditación y 3 principios morales que siempre deben tenerse en cuenta, que son verdad, compasión y tolerancia. A finales de los años 90, su popularidad creció rápidamente dentro de China. Según estimaciones oficiales de la época, es decir, del propio régimen, el número de practicantes llegó a superar incluso la cantidad de miembros del Partido Comunista Chino. Hablamos de una cifra cercana a los 100 millones. En julio de 1999, el entonces líder del régimen chino, Jiang Zemin, ordenó una campaña nacional para erradicar el movimiento. Desde entonces, organizaciones de derechos humanos, investigadores independientes y organismos internacionales documentaron arrestos masivos, encarcelamientos, torturas y otras formas de persecución contra los practicantes. Con el tiempo, muchos de ellos consiguieron escapar de China y ya estando en países libres, se dieron cuenta de que eso no significaba necesariamente quedar fuera del alcance del PSC. Y esta es una realidad que está quedando reflejada cada vez en más noticias. A veces son noticias de primera plana, pero la mayoría de las veces son simples recuadros internos que no llaman mucho la atención, pero deberían, porque ya son una cosa de todos los días. Por ejemplo, recientemente The Epoch Times publicó la historia de una disidente china que se estaba manifestando frente a la embajada china en Washington para exigir la liberación de su madre y de su hermana detenidas en China. Ambas permanecen bajo presión de las autoridades chinas debido a las actividades de la activista en el extranjero. Este caso ilustra una práctica que especialistas en derechos humanos describen como represión transnacional y consiste en el uso de amenazas, intimidación
o castigos contra familiares que permanecen en China para silenciar a quienes viven fuera del país. Con esto, el régimen chino manda un mensaje muy claro a los disidentes que lograron escapar. Les dice: aunque ya no estés aquí, tus seres queridos pueden pagar por lo que tú hagas allá afuera, así que ten cuidado y no hables. Tenemos este tipo de casos que ya son de todos los días, como les dije, en países libres, pero también tenemos casos de primera plana, como uno que ocurrió en los últimos días en Europa. Durante la visita del líder chino Xi Jinping a Serbia en 2024, practicantes de Falun Gong intentaron realizar actividades pacíficas y manifestaciones públicas. Y según una investigación citada por The Epoch Times, las autoridades serbias restringieron esas actividades en distintas ubicaciones vinculadas a la visita oficial de Xi Jinping. He aquí que esta situación llegó hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y la decisión del tribunal fue contundente. Este martes 2 de junio, la Corte concluyó que Serbia violó derechos fundamentales al impedir esas manifestaciones pacíficas. El fallo determinó que las restricciones impuestas por las autoridades no estaban justificadas y representaron una interferencia ilegal con las libertades de reunión y expresión. Lo significativo del caso no es solamente la situación de los practicantes afectados. Lo que vuelve especialmente relevante esta decisión es la pregunta que deja planteada, y es: ¿hasta qué punto un gobierno democrático o aspirante a integrarse plenamente a las instituciones europeas puede modificar el ejercicio de libertades fundamentales para evitar incomodar a China, un país bajo una dictadura? Este interrogante va mucho más allá de Falun Gong. Pero destacamos los casos de Falun Gong porque si no somos capaces de ver lo que está pasando en estos casos, que probablemente sean los más evidentes de persecución extraterritorial de China, seguramente no vamos a ser capaces de ver otros casos más sutiles. De lo que todos estos casos hablan en el fondo, más allá incluso de la influencia política, es de la pérdida de soberanía. Y hablan de la capacidad de un régimen autoritario para proyectar sus intereses y persecuciones fuera de sus propias fronteras. Durante años, la discusión sobre la influencia china en el mundo se concentró en inversiones, infraestructura, comercio y tecnología. Pero estos casos muestran el siguiente paso en la línea de exportaciones del régimen chino. Esta es una dimensión en la que la disputa ya no gira solamente alrededor de mercados o recursos estratégicos. De esto es sobre lo que continuamos hablando por el momento, cuando en realidad ya deberíamos estar hablando sin perder un solo segundo sobre los mecanismos que se están instalando para impedirnos expresar una creencia, organizar una manifestación pacífica o criticar a un gobierno sin temor a represalias. Y es en serio, porque estas libertades ya comenzaron a verse limitadas incluso fuera de China. Hoy la historia dejó de ser exclusivamente China para convertirse en una cuestión que nos afecta a todos los que vivimos en sociedades abiertas y nos creíamos tan protegidos. Hoy es 4 de junio y cada año cuando se acerca a esta fecha el aparato de seguridad chino entra en estado de máxima alerta. La razón se remonta a uno de los episodios más sensibles y controvertidos de la historia contemporánea del país: la represión militar de las protestas estudiantiles de Tiananmen en 1989. Aquellas manifestaciones comenzaron como demandas de reformas políticas, mayor transparencia y combate a la corrupción. Durante semanas, esto no fue una protesta de un día, y fue una protesta que unió a todo el pueblo. Durante semanas, miles de estudiantes y ciudadanos ocuparon la plaza Tiananmen, en el corazón de Beijing. Pero en la madrugada del 4 de junio, el régimen decidió poner fin a las protestas mediante el uso de fuerza militar y armamento pesado. Tanques en las calles. Hasta ahora no existe una cifra oficial reconocida de víctimas. Diversas estimaciones independientes sostienen que el número de muertos podría rondar entre cientos y miles de personas. Hoy, 37 años después, el tema continúa siendo uno de los más censurados dentro de China. Según informaron disidentes chinos entrevistados por The Epoch Times, las autoridades reforzaron nuevamente los controles antes del aniversario. Entre las medidas denunciadas figuran restricciones de viaje,
vigilancia intensificada y monitoreo de personas consideradas políticamente sensibles por el Partido Comunista Chino. El objetivo, afirman activistas y exprisioneros políticos, es evitar cualquier conmemoración pública o expresión de apoyo a las víctimas de 1989. Pero esta historia, como vimos como pasa con Falun Gong, tampoco termina dentro de China. Mientras el régimen intenta borrar el episodio de la masacre de Tiananmen de la memoria colectiva nacional, grupos de disidentes en el exterior continúan haciendo todo lo posible para que sea recordado. En Washington, este 30 de mayo, activistas chinos se reunieron frente a la embajada de China para rendir homenaje a las víctimas de Tiananmen y denunciar la persistencia de la represión política. Muchos de ellos abandonaron China años atrás, pero consideran que mantener viva la memoria de lo ocurrido es una responsabilidad histórica. Para estos grupos, Tiananmen representa mucho más que una tragedia ocurrida hace décadas. Representa el momento en que el régimen chino dejó en claro hasta dónde estaba dispuesto a llegar para preservar su monopolio del poder político. En esta manifestación en Washington no hubo incidentes, pero días antes del aniversario, un museo en California dedicado a preservar el recuerdo de la masacre de Tiananmen fue vandalizado. El hecho generó preocupación entre activistas y organizaciones defensoras de los derechos humanos, que ven este tipo de incidentes como parte de un clima cada vez más hostil hacia quienes intentan mantener viva la discusión sobre acontecimientos que el Partido Comunista Chino en general no quiere que se sepan ni discutan. Pero este caso de Tiananmen es llamativo. Es llamativo por el paso del tiempo. Pasaron casi 4 décadas desde los acontecimientos de 1989. Con el paso del tiempo cambiaron generaciones enteras. China incluso se convirtió en la segunda economía más grande del mundo. Y sin embargo, el régimen chino sigue dedicando enormes recursos políticos y de seguridad para controlar cualquier referencia a Tiananmen. Y es inevitable que ante este tipo de persistencia nos preguntemos, ¿por qué sigue siendo tan importante impedir que las personas hablen de lo que pasó en Tiananmen? La respuesta podría estar en el significado que Tiananmen conserva hasta hoy. Para millones de personas, la plaza no simboliza solamente una protesta masiva. Simboliza la posibilidad de luchar por las libertades. Y quizá por eso, 37 años después, sigue siendo uno de los recuerdos más sensibles para el gobierno chino. Una señal de que algunas ideas pueden ser reprimidas, censuradas o silenciadas durante años, pero no necesariamente desaparecen. Empecemos por una noticia que parece sacada del terreno de la ciencia ficción. Una investigación revelada por The New York Times expuso documentos vinculados a la empresa tecnológica china Sheet Network, que demuestran el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial destinados a identificar ciudadanos con potencial para convertirse en futuros opositores del régimen comunista. Según el reporte, el objetivo ya no sería únicamente vigilar actividades pasadas o presentes, sino anticipar comportamientos considerados problemáticos para las autoridades del país. Los sistemas analizan enormes cantidades de información como movimientos geográficos, actividad en Internet, redes de contactos, hábitos de consumo y patrones de comportamiento con el objetivo de construir perfiles capaces de detectar señales tempranas de descontento político o posible organización social. Esta revelación llega mientras China se esfuerza en acelerar la modernización de su gigantesca infraestructura de vigilancia. Según informó el Financial Times, organismos de seguridad también están incorporando inteligencia artificial avanzada a redes de cámaras capaces de interpretar comportamientos, identificar situaciones consideradas anómalas y generar alertas automáticas en tiempo real. Y en paralelo apareció otra noticia muy llamativa. Las autoridades chinas anunciaron la creación de un sistema nacional de identificación digital para robots humanoides, una especie de documento único destinado a garantizar la trazabilidad de estas máquinas a medida que comienzan a expandirse en sectores industriales y de servicios. Todas estas noticias juntas estarían reflejando una tendencia más amplia, que apunta a la construcción de un ecosistema donde personas, dispositivos
inteligencia artificial y máquinas quedan integrados dentro de estructuras cada vez más sofisticadas de supervisión y control. Para los críticos del régimen, el riesgo es evidente e implica la posibilidad de que personas inocentes sean arrestadas por crímenes que supuestamente podrían cometer, según el análisis de una inteligencia artificial entrenada por el Partido Comunista Chino. Y todavía no estamos hablando de la posibilidad de que estas tecnologías puedan empezar a ser utilizadas fuera de China. ¿Se imaginan que en un futuro cercano se expanda como lo hizo Huawei? Y aquí me toca hacerme a mí una pregunta inquietante. Si una inteligencia artificial entrenada por el Partido Comunista Chino analizara todo lo que dije en este programa, mis publicaciones, mis entrevistas, mis opiniones sobre el régimen, ¿qué conclusión sacaría? ¿Me consideraría un periodista o me consideraría una amenaza? Y si mañana yo viajara a China, ¿qué podría pasar conmigo? Me encantaría leer lo que piensan sobre esto en los comentarios y compartirlo en los próximos programas. Y mientras fortalece el control dentro de sus fronteras, Beijing también continúa expandiendo su influencia fuera de ellas. Una investigación publicada por El País documenta cómo distintos países europeos estuvieron detectando durante los últimos años operaciones vinculadas al espionaje del régimen chino. Los casos incluyen infiltración en universidades, intentos de obtener información tecnológica sensible, seguimiento de disidentes y actividades de influencia política en varios países de la Unión Europea. Según el informe, más de 30 agentes o colaboradores relacionados con estas redes fueron investigados, detenidos o imputados en diferentes países europeos. Las autoridades también denunciaron actividades dirigidas a sectores estratégicos como semiconductores, inteligencia artificial y telecomunicaciones. Pero el fenómeno no se limita a Europa. En América Latina, el Instituto Republicano Internacional sostiene que el Partido Comunista Chino o PSC utiliza inversiones, infraestructura crítica, tecnología y vínculos políticos para ampliar su influencia regional. Randy Scheunemann, vicepresidente de la organización, afirmó que Beijing busca generar dependencia económica y capacidad de presión sobre gobiernos latinoamericanos mediante sectores considerados estratégicos. Según el instituto, áreas como el litio, las telecomunicaciones, la infraestructura portuaria y otros recursos críticos forman parte de una competencia geopolítica cada vez más intensa. Uno de los casos que más preocupación genera entre especialistas es Nicaragua. Diversos informes sostienen que la cooperación entre Beijing y el régimen de Daniel Ortega incluye transferencia tecnológica, formación de cuadros políticos y herramientas asociadas a vigilancia y control social. Para muchos analistas, la estrategia china ya no tiene que entenderse únicamente en términos comerciales. La discusión sí o sí tiene que trasladarse al terreno de la influencia política, tecnológica y estratégica, porque sin estos ingredientes resulta difícil explicar por qué Beijing invierte simultáneamente en infraestructura crítica, telecomunicaciones, formación de funcionarios, tecnologías de vigilancia y redes de influencia que se extienden desde Europa hasta América Latina. Detrás de toda la apariencia comercial, ¿cuánto poder puede proyectar China a través de todas sus relaciones internacionales? Esta es la pregunta que está inquietando a muchos gobiernos occidentales ahora mismo. Perú posee uno de los productos textiles más prestigiosos del mundo, el algodón Pima. Pero ¿podríamos estar ante el principio del fin de esta industria enfrentada a la competencia de textiles sintéticos chinos? Representantes del sector advirtieron que la industria enfrenta una competencia cada vez más fuerte por parte de textiles sintéticos importados desde China mucho más baratos. De hecho, según un informe publicado por Infobae, algunas empresas peruanas ya evalúan aumentar la producción de fibras sintéticas debido a los cambios en la demanda internacional y a la presión de los precios globales. Y esto hace que el debate trascienda a Perú. Durante años, China construyó una posición dominante en múltiples cadenas industriales gracias a economías de escala, subsidios estatales y enormes capacidades manufactureras. Como resultado, numerosos sectores productivos de América Latina están enfrentando crecientes dificultades para competir en costos y disponibilidad en los mercados.
Para Latinoamérica, el caso del algodón pima peruano ilustra una tendencia más amplia todavía, y son los cambios que tienen que comenzar a hacer industrias históricamente asociadas a materias primas de altísima calidad para adaptarse a mercados dominados por productos más baratos, de menor calidad y fabricados industrialmente a gran escala. ¿Cuánto margen conservarán entonces en nuestras principales industrias para definir y conservar su propio modelo en un escenario cada vez más condicionado por la capacidad manufacturera china y sus precios ultra bajos? Y dentro de China, en el desierto, nuevas imágenes satelitales están generando preocupación entre analistas militares occidentales. ¿Por qué? Fotografías revisadas por Reuters muestran que China construye una extensa red de plataformas, búnkeres, instalaciones de comunicaciones y estructuras de apoyo cerca de sus campos de silos nucleares en Xinjiang y Gansu. Expertos identificaron más de 80 plataformas asociadas potencialmente a lanzadores móviles, sistemas defensivos e infraestructura de comando y control. También fueron detectadas instalaciones de gran tamaño con características poco habituales en la arquitectura militar china conocida hasta el momento. La interpretación predominante es que Beijing busca fortalecer su capacidad de segundo ataque nuclear. En términos simples, busca garantizar que incluso después de sufrir un ataque devastador, sus fuerzas estratégicas puedan seguir respondiendo con nuevos ataques. Esta expansión ocurre en un contexto de creciente rivalidad con Estados Unidos y de tensiones persistentes en torno a Taiwán. China mantiene oficialmente una política de no ser la primera potencia en utilizar armas nucleares. Sin embargo, la velocidad de su modernización militar y la magnitud de las nuevas construcciones están despertando cada vez más suspicacias en gobiernos y organismos de seguridad occidentales. Para los observadores internacionales, las imágenes representan una señal clara de que la transformación militar china continúa avanzando, en preparación para un conflicto inevitable. Pero, ¿cuál, cuándo y con quién? ¿Ustedes podrían responder a estas preguntas? Escríbanos en los comentarios y lo comparto en el próximo programa. Hace unos momentos les pregunté si consideraron alguna vez que grandes acontecimientos de nuestra historia fueran actuaciones o representaciones específicas para engañarnos o manipularnos. Esta es una pregunta incómoda, porque si la respuesta es afirmativa, entonces muchas de las imágenes más poderosas del último siglo podrían no ser simplemente recuerdos históricos. Podría resultar que fueron herramientas cuidadosamente diseñadas para moldear la forma en que millones de personas entendieron la realidad. Y para comenzar esta historia tenemos que viajar a Cuba, La Habana, 8 de enero de 1959. La Revolución Cubana acaba de triunfar. El dictador Fulgencio Batista ya abandonó el país y una multitud inmensa se congrega para recibir a los hombres que prometen una nueva era. Entre ellos destaca una figura, alto, barbudo, vestido con uniforme militar. Es Fidel Castro. Y lo que ocurre a continuación quedará grabado para siempre en la memoria colectiva cubana. Mientras Fidel Castro pronuncia su discurso, varias palomas blancas aparecen en escena y una de ellas se posa sobre su hombro y permanece allí durante buena parte de su intervención. Para muchos cubanos de aquel momento, aquello no fue simplemente una coincidencia, fue interpretado como una señal, como una especie de bendición, como la confirmación de que el hombre que tenían delante estaba destinado a conducir el país. Décadas después surgirían teorías según las cuales aquella escena estuvo preparada con antelación. Algunos exiliados cubanos y críticos del régimen sostienen que las aves fueron entrenadas o atraídas deliberadamente. Fidel Castro estudió actuación en Hollywood, cosa que mucha gente no sabe. A él lo enviaron y él hablaba inglés y él apareció como extra en algunas películas en Hollywood. Toda su vida fue un actor. Y entonces seleccionaron a un actor, a un joven actor. De hecho, la propaganda rusa ayudó, en la soviética en aquel momento ayudó a crear esa imagen cometieron un sacrilegio, lo quisieron presentar como un Cristo. Hay una famosa escena donde le aterrizan las palomas en los hombros del comandante en ese momento. Luego se comprobó que fue un acto de propaganda política bien planificado
que le habían puesto alpiste en el uniforme de Fidel para que las palomas que soltaron en un momento preciso de la presentación de él en la tarima fueran directamente y aterrizaran sobre el hombro para comer del alpiste de él. Pero independientemente de si las palomas llegaron por casualidad o por planificación, yo personalmente me inclino por esta opción que el doctor Marrero nos cuenta. La imagen cumplió una función extraordinaria. Transformó a un líder político comunista en algo más, en un símbolo. Y es precisamente aquí donde comienza nuestra investigación. Porque la historia del comunismo moderno está llena, pero llena de estos acontecimientos elevados a la categoría de símbolos. Lo podemos encontrar en fotografías, en espectáculos y en grandes ceremonias. Son imágenes capaces de sobrevivir generaciones enteras y detrás de todas ellas aparece una misma pregunta. ¿Hasta qué punto los regímenes comunistas comprendieron antes que nadie el poder de la puesta en escena? Los seres humanos somos criaturas visuales. No procesamos el mundo únicamente mediante datos. Lo hacemos mediante historias, mediante emociones, mediante símbolos. Y una sola imagen poderosa puede influir más en la percepción pública que miles y miles de páginas estadísticas. Y pocos movimientos políticos entendieron esto tan profundamente como los regímenes totalitarios del siglo XX. La Unión Soviética fue uno de los primeros grandes laboratorios de esta forma de poder. Bajo el gobierno de Joseph Stalin, la fotografía dejó de ser simplemente una herramienta para registrar acontecimientos. Se convirtió en un instrumento para reescribir la realidad. A medida que Stalin comenzó a eliminar a sus rivales políticos, estos también comenzaron a desaparecer de las fotografías oficiales, como si nunca hubiesen estado ahí. Personas que en su momento ocuparon puestos importantes dentro del régimen eran eliminadas de imágenes históricas como si jamás hubiesen existido. Así fue como empezaron a utilizar la fotografía ya no para mostrar el pasado, sino para fabricarlo. Y si Stalin utilizó la imagen fija, Mao Zedong llevó la escenografía política a una escala completamente diferente. Millones de personas marchando, concentraciones gigantescas, libros rojos levantados al unísono, retratos monumentales, la sensación de una nación entera moviéndose como un solo cuerpo bajo una sola voluntad. Aquellas imágenes fueron transmitidas al mundo como demostraciones de unidad y entusiasmo revolucionario. Pero, en paralelo a estas grandes imágenes y escenarios, se estaban implementando en China como detrás de un telón donde nadie podía ver, grandes campañas políticas que provocaron persecuciones, hambrunas y algunas de las mayores tragedias humanas del siglo XX, con cifras que rondan los 70 millones de muertos. Escúchenme una cosa, hay un gran problema en el periodismo histórico, y es que a partir de cierto punto cifras como esta dejan de significar algo para el cerebro humano. La mayoría de nosotros podemos imaginar 10 personas, 100 personas o hasta 1000 personas, pero imaginarnos 70 millones de personas no entra en nuestras cabezas. Así que déjenme que los ayude a dimensionar cuán grande y espeluznante es eso. Es como si desaparecieran la población entera de Argentina y Uruguay juntas. O pensémoslo así. Un estadio de fútbol moderno puede albergar a 70.000 personas. Para llegar a 70 millones hay que llenar 1000 estadios completos. 1000. Y después hay que imaginar que cada persona que entra nunca más vuelve a salir. Bueno, estas son el tipo de barbaridades que ocurren dentro de los regímenes comunistas y que muy pocas veces escapan hacia afuera mientras están ocurriendo. Recién se sabe, por lo general, cuando lo peor ya pasó y no hay nada que hacer. Entonces, con estos regímenes, lo que el público ve y lo que realmente ocurre no son la misma cosa. En Corea del Norte, por ejemplo, este principio fue llevado tan lejos que allí la propaganda dejó de ser una herramienta complementaria del poder y directamente se convirtió en una parte esencial del propio sistema político. Gigantescos desfiles militares, coreografías masivas, estadios convertidos en escenarios perfectamente sincronizados, y todo diseñado para transmitir el mensaje de que el líder es indispensable, de que la nación es inseparable del régimen y, por supuesto, de que no existe alternativa posible.
Sin embargo, mientras observamos estos y un sinnúmero de ejemplos históricos, hay otra pregunta que comienza a tomar forma. ¿Qué ocurre cuando las técnicas de propaganda dejan de utilizarse únicamente para glorificar a un líder y pasan a emplearse para justificar la persecución de millones de personas? Para examinar esta pregunta debemos regresar a China, pero no a la China de Mao, a la China del siglo XXI. Hay un acontecimiento que sigue siendo objeto de una inmensa controversia y que desempeñó un papel decisivo en una de las campañas de persecución más importantes de las últimas décadas. Es un acontecimiento que la mayoría de las personas nunca escuchó nombrar ni sabe siquiera de su existencia, pero para la psicología de toda la nación china significó un antes y un después. Y toda la maquinaria estatal del PSC y de su líder de ese entonces, Jiang Zemin, se encargaron de que así fuera. Estoy hablando de la supuesta autoinmolación ocurrida en la Plaza Tiananmen en enero de 2001. Un acontecimiento que pone la piel de gallina y merece mirarse en detalle. En julio de 1999, el Partido Comunista Chino, bajo el liderazgo de Jiang Zemin, lanzó una campaña nacional de represión contra Falun Gong, una campaña que tenía el objetivo de eliminar a la disciplina espiritual y destruir a sus practicantes. Resulta que Falun Gong, también conocido como Falun Dafa, se había propagado ampliamente por toda China, enseñando a las personas a meditar y a comportarse en base a 13 principios fundamentales, que son verdad, compasión y tolerancia. Esta sencilla disciplina tradicional conquistó los corazones del pueblo chino y se convirtió en un fenómeno nacional, con más de 100 millones de practicantes. La impresión de las bondades de Falun Dafa en las personas era tan grande que al principio de la persecución, durante su primer año, el PSC falló rotundamente en conseguir el apoyo de los líderes estatales y del pueblo para seguir adelante con la represión. Y cuando justo por falta de fuerzas la campaña estaba por terminarse, pasó lo siguiente. El 23 de enero de 2001, 5 individuos, entre ellos una niña y su madre, se prendieron fuego en la plaza Tiananmen de Beijing. El incidente fue capturado por completo desde diferentes ángulos por cámaras de seguridad. Y a solo unas horas de lo ocurrido, los medios estatales dirigidos por el régimen inundaron el país con reportes diciendo que los inmolados eran practicantes de Falun Gong. Estos reportes mostraban imágenes macabras de las víctimas, diciendo que las enseñanzas de Falun Gong eran las responsables directas de la tragedia. Pero resulta que a solo semanas del evento comenzó a aparecer una enorme cantidad de evidencias, entre ellas un artículo del Washington Post que decía que los inmolados nunca practicaron Falun Gong, que indicaban que el incidente entero estuvo preparado. No obstante, la gente dentro de China no tenía acceso a esta información. Y los medios estatales chinos continuaron con la campaña para retratar a los practicantes de Falun Gong como personas desequilibradas, capaces de hacer daño a niños y a todo el país. De esta manera, la gente por toda China pasó de simpatizar y respetar a la práctica a estar completamente en contra y a atacarla. Los crímenes de odio contra los practicantes de Falun Gong se incrementaron y el PSC escaló su persecución hasta convertirla en una de las campañas más horrendas de la historia, con arrestos, torturas, asesinatos y sustracción forzada de órganos. Y aquí es donde volvemos al principio de este programa, a aquella pregunta incómoda que les hice al comenzar. ¿Y si algunas de las imágenes más poderosas de nuestra historia no fueran simples accidentes? ¿Y si algunas de ellas fueran diseñadas para provocar emociones específicas, moldear opiniones y dirigir el comportamiento de millones de personas? La historia de las palomas de Fidel Castro, las fotografías retocadas de Stalin, los espectáculos de masas de Mao, las gigantescas coreografías de Corea del Norte y la supuesta autoinmolación de Tiananmen parecen acontecimientos distintos, separados por décadas y por millones de kilómetros, pero todos tienen algo en común. Nos recuerdan que la lucha por el poder no se libra solamente con ejércitos, leyes o dinero. También se libra en el terreno de la percepción, porque quien controla lo que una sociedad ve, muchas veces termina controlando lo que esa sociedad cree. Tal vez esa sea la lección más inquietante de esta noche. No que existen gobiernos capaces de construir relatos, eso ocurre desde el comienzo de la historia. Lo verdaderamente inquietante
es descubrir que dentro nuestro hay algo que nos hace vulnerables a esos relatos. Es muy difícil creer o incluso aceptar que podemos ser manipulados hasta que descubrimos que ya lo fuimos o lo estamos siendo. Tengan esto en mente. La propaganda más efectiva no es aquella que obliga a las personas a creer una mentira. Es aquella que logra que las personas crean que llegaron a esa conclusión por sí mismas. Y ahora les hago una pregunta. ¿Ustedes conocen algún otro episodio histórico que consideren una puesta en escena política o propagandista? ¿Alguna imagen, acontecimiento o símbolo que ayudó a cambiar el rumbo de un país y que con el paso del tiempo demostró dudas sobre cómo ocurrió realmente? Me va a encantar leer lo que ponen en los comentarios. Y eso es todo por hoy en China en Foco. Si les gustó este análisis, no olviden suscribirse a nuestro canal porque entender cómo operan los mecanismos de propaganda del pasado es una de las mejores formas de reconocerlos cuando vuelven a aparecer en el presente. Nos vemos mañana.